Buenos días a todos. Este es el video número 22 del resumen del curso ICPC Aula. En el video de hoy les voy a comentar sobre programación dinámica, que es básicamente lo que se vio en la clase 5 y lo que no se llegó a ver en la clase 8. Pero que están subidas las diapositivas si las quieren ver más en profundidad sobre DP iterativa. También está para que lo revisen aritmética modular, que básicamente es sobre los usos del operador resto, que tiene un par de propiedades interesantes y es todo lo que vamos a usar por ahora. Después, en todo caso, lo usaremos más adelante en el futuro, pero les recomiendo ir a ver las diapositivas, como siempre, que es saber que A más B módulo M es igual a módulo M más B módulo M todo módulo M, y lo análogo con el producto, ¿sí? Y obviamente, por tanto, si tengo una sumatoria de muchísimas cosas y que restar, lo puedo pensar como que estoy sumando B menos E, M menos B, por ejemplo. O sea, hacer, esto podría ser negativo, entonces lo que yo voy a hacer es esto más esto, y ya va a estar todo bien, ¿sí? Básicamente. Para que el operador resto se comporte bien, tengo que sumar M para que este valor no me quede negativo. Pero eso es todo lo que me va a interesar, porque en general, sepan que en general nos van a pedir valores módulo un número, generalmente 19 más 7, por ejemplo, porque hay muchas veces que la respuesta es un número realmente enorme, por ejemplo, un número grande de Fibonacci, que ahora lo vamos a ver. Y entonces, em, lo que nos va a pedir, por ejemplo, ese valor módulo, porque es muy difícil que si no calculamos bien el valor nos dé bien módulo, y sigue siendo un número chiquito, porque va a ser menor al valor que estamos tomando módulo. Se llama tomar módulo al tope tomar resto de dividir por tanto, se dice trabajar módulo M. Pero bueno, eso es un contenido más teórico que está explicado más en profundidad en las diapositivas y en la clase que se dio. Ahora vamos a partir de que tenemos las funciones recursivas que comentamos la otra vez. Pero no siempre el caso es feliz como el caso de Divide and Conquer, donde yo puedo partir mi problema en subproblemas disjuntos. Muchas veces van a ser subproblemas superpuestos. ¿Sí? Pensemos en un caso clásico que es int Fibonacci. Voy a trabajar módulo siempre para que esté bien definido lo que estoy haciendo. Const int mod 19 más 7. Esto es generalmente como lo voy a hacer. Acá podría ser cualquier módulo que nos digan, porque acá no estoy usando que esto es primo. Este número es primo, por cierto. Pero cuando yo quiero usar lo que se llama inverso multiplicativo, o sea, dividir, sí, pero bueno, eso se explica más en la teoría, recuerden. Y como por ahora no estamos viendo cosas de combinatoria, no es necesario. Por ejemplo, int n, sabemos que fibo de 0 es 0, fibo de 1 es 1, así que voy a decir sintéticamente si n es menor a 2, return n. La idea es que nunca lo voy a llamar con menos 1 o cosas raras. Y si no es fibo de n-1 más fibo de n-2, tomo resto mod. ¿Sí? Igual como con esta definición no puedo calcular fibos demasiado grandes, tampoco es muy importante tomar resto. Porque fíjense que si yo quisiera, por ejemplo, calcular fibo de 40, esto es un resumen, así que no lo voy a hacer tardar mucho, pero si yo ejecutase y llamase fibo de, no sé, de 1000, fibo de 40 quizás entre bien, va a tardar horrores. Va a tardar los verdaderos horrores, no va a terminar, y acá estoy hablando. ¿Por qué? Porque esto, fíjense que la cantidad de llamados, la complejidad termina siendo similar al número que está calculando. O sea, esto termina teniendo aproximadamente una complejidad de O a la phi elevado a la n, que esto es, o sea, aprox O de 1.6 elevado a la n, que es demasiado. Fíjense, esto es un exponencial. Pero nosotros podemos calcular el Fibonacci a mano mucho más rápido.
Porque, y ahora voy a introducir el concepto de memorización. Cuando yo tengo una función recursiva, donde lo que detecto es que un mismo estado se llama muchas veces, porque fíjense lo que ocurre. Por ejemplo, decir, calculo fibo de... Y acá voy a pedir, no sé, fibo de 5, porque la idea acá es ilustrar lo que está pasando. Llamé muchas veces a fibo de 5, o sea, llamé una vez a fibo de 5, perdón. Llamo a fibo de 4, pero a fibo de 3 lo llamo una, dos veces. A fibo de 2 lo llamo una, dos, tres veces. Y fíjense que en realidad, por ejemplo, este fibo de 1 y fibo de 0 se desprenden de este fibo de 2 y así. O sea, el no guardarme, el tener que recalcular las cosas cada vez que las voy a usar, me consume muchísimos llamados. Pero yo podría arreglar esto simplemente memorizando. Voy a tener esto, una función, un vector global mem, por ejemplo, hasta el maxn que nos interesa. Ahora hago const. Estas son buenas prácticas. Maxn, 1 es 6. O sea, buenas prácticas en competitiva, quiero decir. Por ejemplo, me interesa hasta un E6, entonces acá le voy a dar un excedente para que no tener un problema por un error de 1 en un índice o cosas así. Entonces, voy a decir esto. Bueno, este es el caso base, este es el caso no recursivo, estos no cambian. Podrían cambiar, si igual calcularlos es costoso, podría memorizarlos, simplemente usar la memorización, pero si no, no hay problema. En este caso puntual, fíjense que no hay ninguna operación interesante. Y ahora digo if mem sub n distinto de menos 1, return mem sub n, y si no, fíjense que menos 1 es un valor que nunca puede tomar esto. Esto puede llegar a valer 0 si justo lo que estoy calculando es múltiplo de mod. Esto lo que hace es asignar el valor a mem sub n, los paréntesis no son necesarios, son ilustrativos, y después retorna el valor que le asigné a mem sub n. ¿Sí? Y antes de empezar, entonces yo voy a... Existe una función llamada memset que, si yo lo quiero usar así, solo va a funcionar cuando yo quiera llenar con 0 o con menos 1, por cómo es la representación interna de los enteros. Puede decir mem, menos 1, 6 of mem. Y esto llena con menos 1. También funcionaría si yo llenase con ceros. Con cualquier otro valor no funciona bien, porque llena bit a bit, byte a byte, perdón, y no posición palabra a palabra, digamos. Como son valores de 4. Y si yo no me quiero acordar esto, que puede ser un poco incómodo, simplemente puedo hacer por n y max n mem sub i igual menos 1. Y se terminó. Y este es todo el cambio que yo voy a hacer. Y fíjense que ahora hay muchísimos menos llamados. Sí, sigue habiendo cosas que llamo dos veces. Pero ahora fíjense que si yo quiero calcular fibo de 1000, voy a poder. Pude. ¿Por qué? Porque básicamente cuando lo llamo por segunda vez, o quizás por tercera, pero no más que eso, ya va a saber el valor que tiene y no va a tener que volver a hacer todo el árbol de recursión, que eso es lo que le hacía costoso. Esto, fíjese, y ahora voy a definir lo que son los estados y las transiciones. ¿Sí? Dije que un estado o un caso es un conjunto de valores de los parámetros y lo que acabo de hacer es programación dinámica. Voy a decir que mi estado es el valor que define mi caso, digamos. ¿Sí? Puntualmente me interesan los estados, los casos recursivos y lo voy a llamar los estados de la ADP. Y las transiciones son como las funciones recursivas cuando para calcular un valor necesito llamar a otros. En este caso llamo a otros dos. Y en las ADPs la complejidad termina siendo en general la cantidad de estados por la cantidad de transiciones por estado. Puntualmente obviamente es la suma de las complejidades de cada estado, que va a ser en general la cantidad de transiciones que se desprende de ese estado por el costo de la transición, por algún costo extra que tenga el estado. Pero acá fíjense que es muy simple. Es un valor, si es chiquito se calcula en O1, y si no hace dos llamados, dos transiciones. Y esto es lo usual. Muchas veces van a hacer algún cálculo extra que puede ser algún costoso, que puede tener algún costo, quiero decir. Pero en general las TPs más simples al menos, que son las primeras que vamos a ver lógicamente, se resumen a esto. ¿Sí? Y bueno, este es el primer caso de TP, es un caso clásico.
Y podemos tener otros casos. Por ejemplo, cuando tenemos... Antes de seguir, quería llegar a que la complejidad la bajamos a lineal. Pasamos de exponencial a lineal. E inclusive hay una forma mejor, o sea, puede ser en logarítmico, pero eso no usa programación dinámica, sino que usa potencia de matrices. Pero se los digo para generar hype a cuando veamos ese tema. Ya saben que se puede calcular Fibonacci de n en O del logaritmo de n. Porque Fibonacci es una recurrencia lineal. Así que se los dejo como hype. Pero podemos calcular otras cosas. Por ejemplo, combinatoria. Con, esto se llama NK. Esta es la cantidad de formas de dado un conjunto de n elementos, tomar algún subconjunto de k elementos, sin importar el orden. ¿Sí? Existe una solución justamente con factoriales, donde acá sí me interesaría dividir, que básicamente, esto les dejo la línea para que la piensen, sería el return factorial de n por el inverso del factorial de k, tomo módulo para evitar overflow, por el inverso del factorial de n menos k. Y vuelvo a tomar módulo. Esto lo resuelve en ON, porque bueno, tengo que precalcular esto, o sea, resuelve cada consulta en O1, pero eso va a ser cualquiera de las dos formas, pero el precálculo total es ON, o del max n si se quiere. Pero esa es una solución utilizando particularidades de combinatoria y aprovechando el inverso modular, que si quieren saber bien lo que es, vean las diapositivas. Los aliento a eso, porque es un tema más teórico que práctico. Después la parte práctica es sencilla, no es algo particularmente difícil. Pero no se entiende nada la parte práctica si no ven la parte teórica de inverso de aritmética modular. No tendría ningún sentido esta expresión si no entiendo lo de aritmética modular en la parte teórica. Pero en la parte de DP yo puedo pensar, bueno, mira, voy a usar otra igualdad de la combinatoria, que es, miro, pensemos el mayor de los elementos, que todavía no consideré. ¿Sí? Ese elemento puedo tomarlo o no tomarlo. Si lo tomo, pensemos el enésimo elemento, quiero decir. Pensemos el enésimo elemento. Ese tengo que elegir tomarlo o no tomarlo. Si lo tomo, ahora quiero buscar entre los n-1 restantes k-1. Y si no lo tomo, tengo que buscar entre esos n-1 restantes k. Entonces, esto termina siendo, bueno, existen los casos base, que si n es menor a k, or k es menor a 0, return 0. Y si n es igual a k, or k es igual a 0, return 1, básicamente. O sea, esto es imposible porque quiero tomar menos de 0 elementos, no tiene sentido. Y si quiero que el subconjunto sea más grande que el conjunto original, tampoco tiene sentido. Y si quiero tomar todos o no quiero tomar ninguno, ya hacerlo. Hay una sola forma, que es tomar el completo o el vacío. Y luego voy a usar la siguiente igualdad. Lo que dijimos de que puedo tomar puedo tomar el enésimo, entonces de los n-1 restantes quiero tomar k-1, o puedo no tomarlo. Y todos los resultados van a ser distintos, lógicamente, porque en uno contiene el enésimo y en otro no. Entonces esto es n-1, k. Fíjense que si considero que el tamaño máximo de mis conjuntos es n, y bueno, y el de mis subconjuntos es k, esto es n por k. Realmente puedo tomar subconjuntos de cualquier tamaño y me termina quedando n cuadrado, el max n al cuadrado. Pero todo sería max n por max k, la complejidad. Pero en este caso, fíjense que como no estoy memorizando, tengo que repetir la recursión cada vez. Y entonces estoy explícitamente analizando cada subconjunto. Estoy teniendo una complejidad proporcional a la respuesta. Que bueno, en el peor de los casos se comporta también parecido a factorial de n o a alguna exponencial. Altísimo el valor. Pero de nuevo yo podría tener una int mem2 que sea max n2 const int max n2 es igual a 4000, supongamos, para que el número me dé bien. Y este no lo vamos a iniciar con -1. Y digo, if mem2 n sub k es distinto de -1, code mem2 n sub k. Acá no necesito poner else porque ya el code return, porque ya el return corta la ejecución del programa y no necesito más nada. Y si no hago mem2 sub n sub k es igual a esto.
Y ahora fíjense cómo puedo tomar. Y acá haría algo similar. Memset, mem2, -1, 6 of mem2. O por n y max n2. Por n j max n2. Mem2 sub i sub j es igual a -1. Las dos opciones van a dar el mismo resultado. Si no se quieren aprender memset porque es algo medio de nicho. Pero si ya trabajan con C plano, estimo que lo manejarán. Y de nuevo, puedo tomar esto. Con 3000, 3000, por ejemplo. Y ahora, bueno, era un caso base. Pero de 2000, 3000, fíjense que cero. Ah, y esto. Bueno, ven que ahora dio un número enorme. Y esto es módulo, lógicamente. Y fíjense, si ustedes, pero esto es 450 y pico millones módulos. El valor real es posiblemente muchísimo más grande. Fíjense lo que habría sido hacer algo que analice cada uno por separado. Lo que habría tardado. Y ahora lo puedo saber en una complejidad que se quiere cuadrática. Con este otro truquito lo puedo saber en una complejidad lineal, pero bueno. O n log n en realidad, porque esto es tomar inversos y eso, o sea, se puede tener que. La forma sencilla incluye un log extra. Pero bueno, eso es una técnica un poco más avanzada cuando internalicen eh, aritmética modular. Esta es la primera parte donde vimos cómo aplicar memorización a funciones recursivas. Espero que ahora viendo un caso con una y con dos dimensiones entiendan que esto se puede generalizar a cualquier cantidad de dimensiones, a cualquier cantidad de parámetros que tengan nuestro caso, que tengan nuestra función y por tanto la cantidad de índices que tenga nuestro estado. Pero ahora quiero pasar a la segunda parte que es las TPs iterativas. Donde yo lo que voy a hacer es decir, bueno, pero puedo trabajar directamente con el vector sin pasar por esta función recursiva. En muchos casos esto no tiene una utilidad particular. Da lo mismo, es un poquito más eficiente porque las recursiones tienen un costo implícito, pero no más que allá de eso. Por ejemplo, yo podría hacer un vector int ffib max n. Fíjense que fib sub ahora inicializo los casos base a mano, por ejemplo 1, y después lo que voy a hacer es for sn. Acá yo voy a decirle a mano que recorra los casos, o sea, yo voy a controlar el orden en el que accede, no me lo va a dar la recursión, y yo voy a actualizar el valor de la DP. Uno puede pensar como dos situaciones. O al procesar cuando termine de procesar un estado, actualizar los valores de los estados que transicionan a él, o al revés, cada estado mira a los que transicionan. Para ser más compatible con lo que vimos antes y mantener la línea de pensamiento, vamos a hacer lo segundo. Así que ahora que miro ahí, voy a hacer que fib sub i es igual a fib sub i menos 1 más fib sub i menos 2 módulo. Y bueno, no sé, fib.back. Y vamos a ver si esto es lo mismo que fibo de max n menos 1. Bueno, esta no. Lo que pasó acá es que la recursión era muy profunda y mi computadora no se lo banca. Pero fíjense que dan igual. Pero esto pasó porque mi computadora no se banca una recursión de 1.000.000 de profundidad. El servidor se lo banca generalmente. No siempre, pero generalmente se lo banca. Y si no, las iterativas nunca tienen ese problema. Esa es otra ventaja. Sí, paréntesis, para los que los haya confundido lo que pasó recién. La recursión utiliza lo que decía la memoria de stack, no utiliza la memoria global. Y usa una memoria especial que es más escasa. Por eso no puede hacer arrays locales muy grandes, por el mismo problema, porque usa memoria de stack. Y cuando esta memoria se termina, cuando yo quiero usar más de la que hay, también crashé el programa.
y por eso puede pasar que recursiones muy profundas crashen. En cambio, formas iterativas que sean a vectores globales o a vectores... El vector este por dentro usa memoria global, porque como está implementado internamente, así que no hay que preocuparse por eso. No van a tener este problema. Otra ventaja de formas iterativas. Pero bueno, pero más allá de este detalle, o sea, quiero que se queden con la primera explicación de la forma recursiva, porque hay veces donde es necesaria para no procesar todos los posibles estados. Y además porque es una forma más natural de transicionar de teníamos funciones recursivas ineficientes, ahora tenemos funciones recursivas eficientes. Y ahora vamos a ver una forma iterativa de hacer lo mismo. Y hay veces donde esto nos permite comprimir información, y este es el hackazo. Así como el hackazo de las formas recursivas es no acceder a todos los estados si no los necesito para calcular el que realmente me interesa. Y eso pasa en problemas un poco más avanzados, pero pasa, se lo juro. Esto es, no necesito guardar todo en memoria, porque lo voy a acceder en un orden muy específico. Fíjense en el caso 2D. Veamos, por ejemplo, el caso de combinatoria, que es un caso interesante. El caso de combinatoria, para calcular mem2 nk, utilizo mem2 n-1, utilizo com de n-1 k-1 y com de n-1 k. ¿Sí? Ahora pensemos que yo solo tengo un vector, por ejemplo, vector int conf max n2 y conf sub 0. Puntualmente acá el único caso que no es que, porque esto va a representar los que sería com sub i sub 0 sub i, ¿sí? Ahora voy a hacer esto. For n max n2 por nk max k. Lo llamé también es max n2. Fijémonos en este caso. Yo estoy avanzando el k. Pero en este paso, conf sub k es igual a conf sub n sub k, no, sub n menos 1. Y acá va a haber un for sn desde 1. Y como conf 0 siempre vale 1, y como acá voy a querer acceder, fíjense que es esto. Y si yo pudiera hacer que conf sub k menos 1, que es lo que me va a interesar, es conf sub k menos 1 fuera el del mayúsculo n-1, k-1, estaría hecho. Pero como yo ya lo procesé, acá yo creo, y efectivamente va a ser, que sería com de n. Pero, si yo recorro el revés, entonces, fíjense que esto va a terminar siendo, conf va a ser igual a conf n0, perdón, n-1, 0, com de n-1k, com de nk más 1, com de nn, ¿sí? Para de n max n, n2, básicamente. Entonces yo ya acá podría pensar que com sub k es igual a com sub k más com sub k menos 1 mod. Y esto efectivamente, y acá podemos hacer un assert de com sub k es igual. Assert es una función que, si esto no se cumple, hace romper el programa. Se usa para debuguear. Com, el que ya teníamos, nk. ¿Ven? Funciona, probó todos los casos y dio lo mismo.
Pero fíjense que tuvimos que guardar menos cosas en memoria. Y puntualmente, esto nos permite ser más eficientes, ¿sí? Porque guardar unas matrices muy grandes, por ejemplo, si supongamos que hay un caso y un problema de CES que es interesante para esto, que queda de 1.000.000 por 100, y guardar eso en memoria ya es más complicado. Puede hacerse y creo que entra, pero reduce la performance comparado a hacer esto. Esto es muchísimo mejor. Y este es como el truquito, ahorra memoria, y al ahorrar memoria se lleva mejor con la caché, por ejemplo. Me evita tener que copiar, si por ejemplo solo cambian pocos valores de una fila a otra, puedo no copiarlos y simplemente ir cambiando los que van cambiando. O sea, tienen muchísimas ventajas hacer la DP iterativa. Y bueno, esto cierra el tema de DP y esto cierra el repaso. Ahora les voy a agregar aparte un video de cómo utilizar los distintos jueces online, que es algo que se explicó al principio. Pero bueno, en el resumen va a aparecer cerca del final. Y después voy a hacer un video para que lo vean de cara a la siguiente clase. Que el tema va a ser grafos. Espero que estos videos les sirvan. Un gusto.